Buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar con ustedes, volver aquí a la universidad. Hacía un tiempo, creo que hace 2 años, ¿no? Estuvimos con Cito Lema, ese gran poeta, luchador también social. Y el tiempo que tenemos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, pero creo que lo importante va a ser el diálogo, poder comunicarnos, conocernos y ver cómo vamos a seguir este camino de construir esta sociedad, no solo el país. Yo soy un hombre latinoamericano. Comenzamos todo esto, el próximo año cumplimos 40 años del Servicio Paz y Justicia en América Latina, orgánicamente, pero el trabajo en América Latina comienza en los años 60 desde México y vamos bajando por los países del continente, conociendo la gente, las comunidades indígenas, las favelas, los tugurios, la casa de brujas, las callampas. Ustedes saben que la pobreza cambia de nombre en todos los países, pero en todos los lugares tiene el mismo rostro. Y es esto lo que tenemos que comprender. En este viaje también tengo que decirles que me acompaña Ana Armada, está aquí, una compañera de lucha de muchos años. Ella es responsable de una de las aldeas Jóvenes para la Paz, en Pilar. Tenemos 2, una en General Rodríguez y otra en Pilar, donde son centros de formación, de capacitación laboral a jóvenes en estado de riesgo social. Es darles no solo una capacitación laboral, sino un sentido de vida, una esperanza, un reencuentro con la vida. Tenemos que aprender a vivir. Y para aprender a vivir, tenemos que aprender a compartir. Esto, Ana es también una de nuestras coordinadoras nacionales del Servicio de Paz y Justicia en Argentina. Nosotros estamos organizados en el continente, en 15 países, con distintos trabajos, con pueblos indígenas, zonas muy pobres, campesinos, jóvenes, un trabajo social permanente, áreas de educación. Y hace poco tuvimos una reunión en Costa Rica para Mesoamérica, es decir, desde México hasta Colombia, todo Centroamérica, para tratar de reflexionar sobre los cambios que se están produciendo en el continente. Y dentro de unos días, después de este viaje, estaré en Chile y también en Paraguay, donde vamos a trabajar sobre estas alternativas y esta dinámica de cambios que hay en el continente, fundamentalmente en el cono sur. Ustedes saben que ninguna sociedad es estática. Toda sociedad sufre cambios profundos y tenemos que estar atentos a esos cambios, porque muchas veces uno piensa que todo esto es un problema que se prolonga en el tiempo. Hay problemas que se prolongan, pero que tienen distintas alternativas y forma de encarar las luchas sociales, culturales, políticas. Y bueno, en principio no tenemos ninguna fórmula, no tenemos ninguna receta para esto. Las únicas recetas que me gustan son las de la cocina y no todas. Pero tenemos que aprender y escuchar de los pueblos para ver cómo caminar, cómo construir, cómo ver. Y también no puedo dejar de señalar aquí que aquí hay una querida amiga, Mercedes Torani, que la conozco de que era chiquita, porque fue alumna mía en la escuela primaria y en la escuela secundaria, ¿no? Y es una mujer comprometida también con la sociedad, es la culpable de que yo esté aquí.
Así que en este caminar, esto de hacer caminar la palabra, es hacer caminar el pensamiento. No es un término mío. Esto lo dicen los indígenas del Cauca en Colombia. Esos luchadores increíbles, esos pueblos originarios que defienden su territorio, su identidad cultural, su pertenencia, sus vidas. América Latina, cuando hablamos, no es una cosa compacta, homogénea. Hay una gran diversidad de pueblos, de culturas, de identidades, de valores. Y la problemática de América Latina es muy diversa. Hace poco estuve con otra premio Nobel, que para mí es como una hija, Rigoberta Menchú, de Guatemala. Estuvo aquí en Argentina, estuvo conmigo en Mar del Plata hace poco tiempo. Y la violencia en Guatemala es enorme. Pero hoy, después de la dictadura militar, no voy a entrar en todo esto que ustedes ya conocen, pero de las dictaduras militares entramos en los procesos constitucionales, en la democracia, democracias más formales que reales. Y pensamos que por poner el voto en una urna vivimos en democracia. Esto es falso. Hay gobiernos que tienen elecciones y hay gravísimas violaciones de los derechos humanos. Tendría que hablar y vamos a hacer un recorrido, aunque breve, muy breve, pero es simplemente para enmarcar lo que quiero compartir con ustedes sobre América Latina, ¿no? El caso de Colombia. Se dice que Colombia es una democracia porque se vota. Y sin embargo, les puedo decir, hay más de 6 millones de desplazados internos. Hay más 5 millones de personas que están fuera del país, que se les quita las tierras, se les reprime, donde hay torturas, hay gravísimas violaciones de los derechos humanos. Guatemala también se vota. Entonces, el interrogante es ¿qué democracia tenemos? Hemos hecho muchas misiones internacionales a Haití. Y Haití, como ustedes saben, es el primer país que tiene el grito de libertad de todo el continente en 1804 contra las fuerzas napoleónicas y se libera. Es el primer país de todo el continente, es el grito de la libertad de los esclavos. Sin embargo, hoy es el país más pobre, más marginado, ¿no? Tremendo, con tropas de ocupación actualmente. Tropas de ocupación latinoamericanas, muchas de ellas y de Estados Unidos, como siempre. La MINUSTA. Y que nosotros estamos reclamando el retiro de las tropas extranjeras en Haití, porque es un pueblo que tiene derecho a su autodeterminación, a sus valores, a su identidad. Y aparte de eso, Haití fue castigado por el cólera, por los terremotos. Es un país el más pobre del continente. Pero podría hablar con ustedes, señalar lo que es Centroamérica, lo que fue la revolución sandinista. Hace una semana, más o menos aproximadamente, estuve cenando en Buenos Aires con un gran poeta, un luchador, un revolucionario, que muchos de ustedes conocerán, es Ernesto Cardenal. Es el gran poeta nicaragüense. Y Ernesto Cardenal, como sacerdote, también se suma a la revolución sandinista que hemos acompañado durante muchísimos años. Hoy es otro de los países empobrecidos. 10 años de guerra que le impuso los Estados Unidos. Entonces, el panorama de América Latina, hoy la mayoría, todos los países de América Latina tienen democracias formales. Y tenemos que revisar esto. Nosotros en Argentina cumplimos 30 años de continuidad democrática, llamémosle así, o gobierno constitucional.
Pero pensamos que lo que pasó con los golpes de Estado terminó. No, Honduras fue víctima hace ya 4 años de un golpe de gobierno, tanto por el ejército como por la sociedad civil, que expulsan a Manuel Zelaya, el presidente constitucional, y después instalan a Porfirio Lobos, que es el actual presidente. Yo digo que es un lobo en el gallinero, donde hay gravísimas violaciones de los derechos humanos. Recién han condenado a Berta Cáceres, una luchadora por los derechos humanos, víctima de la dictadura hondureña. El caso de Paraguay. Cómo sacan del gobierno al presidente Lugo y hacen todo esto y instalan actualmente un gobierno que sí es por elecciones, pero que se continúa con graves violaciones de los derechos humanos. Y creo que este panorama que muy rápidamente les presento de América Latina es para reflexionar dónde estamos parados, hacia dónde va el continente, qué esperamos de esto y qué tipo de democracia tenemos nosotros en la Argentina, que cumplimos 30 años de democracia, que para nosotros es un éxito enorme esto. Darle continuidad constitucional al país tenemos que estar contentos, con todas las dificultades que tenemos, que no son pocas. Pero es un signo muy fuerte de esta continuidad constitucional. Después, si ustedes tienen alguna pregunta sobre América Latina, trataré de responderlas, ¿no? Pero son algunos ejes para motivar más después las preguntas de ustedes, el debate. Lo otro que tenemos que pensar es, bueno, ¿la Argentina qué rol cumple en todo esto, de integración continental? Porque nos han enfrentado permanentemente, pueblo contra pueblo. Yo les podría señalar algunas cosas. He estado en la zona de guerra entre Ecuador y Perú, en la cordillera del Cóndor. Mientras aquí teníamos en ese un presidente llamado, creo que ustedes lo recordarán, Saúl Menem, que este hombre tenía que responder, eran 4 países garantes de la paz entre Ecuador y Perú, y violó todo esto vendiéndole armas al Ecuador. Yo estuve en la cordillera del Cóndor, pasé una semana metido en la selva, y lamentablemente Menem traicionó esa confianza continental, no solo del pueblo argentino, la confianza continental, que era un garante de la paz, y sin embargo estaba apoyando la guerra, y la estaba apoyando vendiendo armas a un país hermano para que se maten entre ellos. Entonces, las democracias que tenemos son muy endebles, y por eso debemos fortalecerla. El caso de la Argentina, haber llegado, vuelvo a insistir, a 30 años de democracia, es un éxito enorme, porque nunca lo tuvimos. Es la primera vez, es un camino. Más los jóvenes que no han vivido nuestra época. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta, cómo dar a nuestro país continuidad constitucional y el fortalecimiento democrático. Y ahora, lo otro que es para reflexionar es que la democracia no se regala. La democracia son espacios a construir. Nosotros tenemos que construir esta democracia, que significa fundamentalmente derecho a igualdad para todos, no para algunos. Es esto. Y son valores indivisibles junto con los derechos humanos en la construcción de una sociedad mejor. Los derechos humanos no es
que trabajamos para paliar el dolor de los sufrientes. Si pensamos eso, estamos equivocados. La lucha de los derechos humanos debe ser transformadora y liberadora de las estructuras injustas de nuestra sociedad. Es esto fundamentalmente. Y son los valores indivisibles de esta construcción democrática. Si no entendemos esto, no entendemos lo que son los derechos humanos. Bien, tenemos pactos, protocolos, convenciones internacionales, tanto de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los pactos de San José de Costa Rica. Esto lo podemos leer, es riquísimo. La misma Constitución Nacional. Lo que tenemos que preguntarnos es si se cumplen o no se cumplen. Si esto tiene que ver con la construcción democrática o no. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras sociedades? Nosotros somos ciudadanos y ciudadanas, pero ¿qué pasa? Se respetan nuestros derechos, nosotros nos hacemos valer para que se respete. Ayer estuve en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Llegamos directamente del aeropuerto y nos fuimos a acompañar a la gente y ver cuál era la realidad. Entonces, cuando comenzamos a hablar, si hablamos de soberanía, también es el otro eje, tenemos que comprender qué es la soberanía. Si hoy tenemos soberanía o no tenemos soberanía. Si somos pueblos independientes, o somos dependientes, o estamos recolonizados en nuestra sociedad. Son muchos interrogantes, ¿no? Yo tengo posturas tomadas al respecto, pero es necesario que reflexionemos sobre esto. Si nosotros decimos que somos un país soberano, somos un país libre, y por eso fueron las luchas independistas, si hoy esto es una realidad o no es una realidad. Creo que hoy, cuando hablamos de esta democracia, y digo esto por muchos motivos, hoy en el país se están entrando grandes empresas transnacionales. Voy a poner algunos ejemplos concretos. El caso de la Chevron. Estuve en Neuquén con las comunidades mapuches. Estuvimos acompañando y tratando de conocer los informes del impacto ambiental. No lo conseguimos, ni al gobierno nacional ni a la provincia de Neuquén entregan los informes. Desconocemos totalmente los acuerdos comerciales. Chevron, vino gente de Ecuador, hablamos con los diplomáticos ecuatorianos. Chevron fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar, no se asusten lo que voy a decir, 19.000 millones de dólares como indemnización por los daños ambientales producidos en Ecuador. La justicia ecuatoriana condena a Chevron Texaco. Esa empresa huye del Ecuador, pero llega aquí y hace un acuerdo con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia, y van a explotar en Vaca Muerta, en Neuquén, utilizando una de las técnicas más peligrosas que hay, que es el fracking. ¿Sintieron hablar del fracking? El fracking quiebra la roca madre, llegan hasta 4.000 metros de profundidad, y esto contamina. Para lograr esto, para sacar el petróleo, sacar el gas, necesitan millones de litros de agua para sacar todo esto, ¿no? Y el agua, toda esa agua queda contaminada. Ustedes sí recordarán, hace muy poco tiempo, el incendio de un pozo petrolero en Neuquén. Bueno, yo estaba ahí
a menos de 300 metros del pozo incendiado, y este pozo incendiado no hay equipos técnicos para apagarlo. Tuvieron que traer un equipo técnico de los Estados Unidos, de los mismos equipos que apagaron los pozos incendiados durante la guerra en Irak. Y estos técnicos, los caños que van hacia la búsqueda del combustible, y tenían que bajar la temperatura de 1100 grados a 200 grados para poder conectarle un caño lateral de 10 metros con salida para después poder apagar el incendio del pozo. Eso les llevó 2 semanas, un costo enorme, pero en Argentina no hay equipos para poder enfrentar esos accidentes de los pozos petrolíferos. Y el fracking es una técnica, ya hace 3 años y medio, más o menos, casi 4 años, no, 3 años y medio aproximadamente, en una reunión que tuve con Fidel Castro en La Habana. Fidel me decía, miren, tengan mucho cuidado porque en Argentina van a explotar los pozos petroleros a través del fracking, y nos dio todos los detalles que iban a tener y las consecuencias que esto puede tener para la vida del pueblo, porque es altamente contaminante, ¿no? Y yo tengo que confesar que en ese momento era la primera vez que sentía hablar del fracking. Ni siquiera lo conocía. Y Fidel me tuvo que desasnar explicándome las consecuencias que puede tener esa explotación, y que la Argentina es el tercer país en el mundo con esas reservas. Este es un eje. No voy a profundizar esto, lo dejo ahí, si después quieren hacer algunas otras preguntas. Pero después tenemos los otros problemas que también nos generan la dependencia, que es lo que acabamos de ver en Malvinas Argentina, pero que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que son los monocultivos y los agrotóxicos. Los monocultivos, ustedes saben que matan la biodiversidad, y si nosotros destruimos la biodiversidad, estamos destruyendo la vida. Los monocultivos, hace poco fui también por una acción en Misiones, por la represa de Garabí, sobre el río Uruguay, un convenio con Brasil, y conozco muy bien Misiones porque pasé mi niñez ahí, pero está todo el monocultivo de pinos,